este tema número 4 acerca de la elaboración de matrices y per se. Muy bien, como ya saben, como es de su conocimiento, tenemos esta semana 3 temas muy importantes, comenzando primeramente por el tema número 4 acerca de la matriz y per se. Muy bien. Vamos primeramente proyectando lo que es la pantalla para poder comenzar con este curso. Muy bien. ¿Me comentan si se logra ver, por favor? Sí se logra visualizar. Perfecto. Bien, el matrices y per se. Primeramente, desglosar este término. A ver, ¿alguno que me pueda mencionar qué significa y per se? A ver, me comentan. ¿Qué es la I per se? ¿Qué significan las siglas I per se? A ver, alguno que quiera participar. A ver, me comenten. Control y medios de control de riesgos. A ver, vamos a desglosar. A ver, acá el señor Tocayo Carlos, a ver, menciona. Identificación de riesgos, peligros y medidas de control. Ya hay que voltear esos dos conceptos. Es identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Vamos a identificar, vamos a conceptualizar cada uno de esos puntos el día de hoy también. ¿Qué es peligro, qué es riesgo y qué son los controles? Muy bien. Entonces acá tenemos la definición de peligro y riesgo. A ver, ¿qué va a ser peligro, qué va a ser riesgo? El peligro va a ser denominado como toda situación, acto o elemento que podría causar lesiones o enfermedades a los trabajadores durante su actividad laboral. Entonces podemos definirlo como cualquier interacción que va a tener en el ámbito laboral en el cual el trabajador va a sufrir una lesión, ¿no? O sea, puede ser una condición, un acto que va a interactuar directamente con el trabajador. Este sería el peligro y podría causar un accidente, ¿no? Acá tenemos un ejemplo muy claro, tenemos el ejemplo del piso mojado. El piso mojado es un peligro locativo que está constantemente en algunas organizaciones, ¿no? Que no ejecutan un correcto orden de limpieza. Entonces, este piso mojado vendría a ser mi peligro, pero cada peligro tiene su riesgo. Y ahora ustedes dirán, ingeniero, ¿qué es riesgo? ¿Cuál es el concepto de riesgo? Riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice y genere un daño en la persona. Entonces, si por un lado tenía mi peligro, que es el piso mojado, ¿cuál va a ser mi probabilidad? ¿Cuál va a ser mi riesgo? La probabilidad va a ser la caída al mismo nivel. Hay que tener esto siempre en cuenta. Entonces, hay que ver peligro, fuente, situación, acto, elemento, con el potencial que de causar daño, ya sea a la persona, al medio ambiente o también al proceso. Y el riesgo como tal es la probabilidad de que el peligro se materialice y genere un daño. Otro ejemplo tenemos, por ejemplo, yo tengo un cable expuesto. Esa es una condición también. También una condición es un peligro, también es un peligro. Entonces, este cable expuesto va a ser mi peligro. ¿Cuál va a ser mi probabilidad? ¿Cuál va a ser mi riesgo? Mi probabilidad va a ser la electrocución o el choque eléctrico. Entonces, así se define peligros y así se define riesgos. Muy bien. ¿Sí? ¿Entendieron este concepto? A ver, me comentan. A ver, me comentan. Sí, instructor, sí se entendió. Bien, perfecto. Continuamos. A ver. Bien, vamos a ver un pequeño video instructivo acerca de las matrices y per se, para que tengan conocimiento también. Vamos a proyectarlo para que puedan ustedes conocer. A ver, vamos a copiarlo esto, porque acá está fallando la...
Pero vamos a esperar que cargue un rato esto. La publicidad siempre malogrando, ¿no? Vamos a proyectarlo. Servir, herramienta del Perú que crece. Bienvenidos. Hoy les contaré sobre una herramienta base en la gestión de la prevención de riesgos laborales, la matriz HIPER. Todas las actividades que desarrolla una entidad presenta peligros y riesgos asociados. Los servidores estamos expuestos a diversos agentes y son estos los que deben ser identificados para considerar las consecuencias que pueden causarnos. Estos pueden ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. Brindaremos algunos casos como ejemplo para entender qué es un peligro y qué es un riesgo laboral. Como ejemplo, indicaremos que cumplir algunas labores como serenazgo es un peligro. Los riesgos relacionados dependerán de la localidad, la preparación, los equipos asignados, etc. Estos riesgos serán la probabilidad de ser agredido, sufrir quemaduras por radiación solar, dolores musculares por laborar de pie a lo largo de la jornada, entre otros. Atender pacientes es un peligro. Los riesgos relacionados serán la probabilidad de sufrir contagios de enfermedades, afecciones psicosociales, dolores musculares y otros. El HIPER es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos, proponiendo las medidas de control respectivas. Este es uno de los modelos, tomado referencialmente de la guía indicada en la resolución ministerial número 050-2013-TR. Cualquier matriz HIPER que se use tiene las siguientes partes: área, local o sede evaluada y fecha. Tarea o actividad evaluada. Peligros y riesgos relacionados. Método de valoración de riesgos, probabilidad por severidad. Métodos de control. Lo ideal es que sea un equipo de la misma entidad quienes elaboren el HIPER. La propuesta de medidas de control deben ajustarse a una jerarquía de controles. Primero eliminar, luego sustituir, controles de ingeniería, señalizar y como último nivel, la asignación de equipos de protección personal, EPP. La importancia del HIPER justamente será la amplia gama de medidas de prevención que nos permitirá crear nuestro programa anual. ¿De dónde puedo saber en qué áreas hay que colocar señales? ¿De dónde puedo saber dónde aplicar programas de mantenimiento? ¿De dónde puedo determinar qué prohibiciones y recomendaciones debo plantear? ¿De dónde puedo obtener los temas de capacitación en SST? ¿De dónde puedo saber en qué puestos asignar EPP? De las medidas de control indicadas en el HIPER de mi entidad. Si su entidad ya cuenta con el HIPER, revísenlo y propongan las medidas que pueden mejorar lo elaborado. El HIPER debe ser exhibido y conocido por todos los servidores, según lo dispone la Ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Te invito entonces a que promuevas la elaboración y conocimiento del HIPER en tu entidad. En Servir, estamos para apoyarte.
Muy bien, perfecto. Ya vimos acerca de, nos especificaron los tipos de peligro que vamos a tener y también un punto importante de cómo ejecutar las matrices y percebe. Vamos a hablar acerca de esto también en nuestras clases, también lo vamos a hablar. Muy bien, vamos a continuar con los siguientes puntos. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la jerarquía de controles. Muy bien, a ver, así como tenemos peligros, riesgos, vamos a tener también que aplicar controles. Y ustedes dirán, ¿cuál es el objetivo de aplicar controles? Así como también identificamos peligros, vamos a evaluar riesgos. Ahora, esos riesgos los vamos a evaluar mediante 3 tipos de metodologías, que lo establece también la resolución ministerial 050. En este tipo de metodología vamos a poder ver cuál es la correcta valorización que va a tener este riesgo en base a 2 factores, que es la probabilidad y la severidad. En base a eso vamos a tener un nivel del riesgo que va a estar dividido en 3 etapas o en 3 factores, ¿no? En 3 niveles, que va a ser nivel alto, nivel medio y nivel bajo. Muy bien, en base a esto, si un riesgo lo valorizamos o nos sale un riesgo alto o mayor, debemos aplicar medidas de control. ¿Por qué? Porque una medida de control va a ayudar a mitigar ese riesgo que se tiene. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es mitigar? A disminuir, a reducir ese riesgo o la probabilidad del riesgo de la latencia del riesgo. Entonces, ¿cuántos controles vamos a tener? Vamos a tener una jerarquía. ¿Y por qué se llama jerarquía? Porque está establecido de el control más efectivo hasta el control menos efectivo, siendo una totalidad de 5. Primero tenemos nuestro control de eliminación, luego tenemos nuestro control de sustitución, control de ingeniería, control administrativos y por último los EPPs, los equipos de protección personal. En control de eliminación, como menciona acá, se elimina físicamente el peligro. Lo eliminamos, entonces vamos a eliminar el peligro. Se podrá hacer, más adelante con un ejemplo práctico, vamos a ver si se puede o no se puede eliminar el peligro. Segundo, sustitución. Reemplazamos el peligro por uno menos nocivo. Se podrá hacer, más adelante con este ejemplo práctico, también lo vamos a ver. Control de ingeniería. ¿Qué va a hacer este control? Va a aislar a las personas del peligro, o sea, lo va a resguardar, lo va a aislar. Entonces, este control de ingeniería. A ver, acá hay una consulta. Una pregunta de los trabajadores puede ser, si el EPP es la última medida de control, ¿por qué se les exige utilizarlo? Ya, vamos a responder a esa pregunta con ese ejemplo que nos vamos a plantear más adelante. Luego tenemos los controles administrativos. Como su mismo nombre lo dice, administra a las personas. No cambia el modo de trabajo de las personas, cambia las formas de ejecutar las actividades de la persona. Por eso son controles administrativos, de administrar. ¿A quién vas a administrar? Al factor humano. Y por último tenemos a los EPPs. ¿Qué son los EPPs? Los equipos de protección personal. ¿Qué va a hacer este EPP? Va a proteger al trabajador del peligro. Muy bien. Entonces, nos planteamos el siguiente ejemplo. Tenemos como tal, recuerden de que en cada actividad siempre hay peligros y riesgos, uno mayor o uno menor. Entonces, en base a eso, claro, es una pirámide invertida porque es una jerarquía de controles, desde el control más efectivo hasta el menos efectivo. Entonces, a ver, tenemos este ejemplo práctico, tenemos nuestra actividad que va a ser el traslado, o en este caso el acopio de materiales metálicos. Entonces, como yo soy un almacén de materiales mecánicos, tengo que llevar las piezas metálicas de gran tamaño de un punto A a un punto B. Entonces, para esto, ¿qué tengo que utilizar? Tengo que utilizar maquinaria pesada, cargadores frontales, todo eso, ¿no? Para que ejecute el transporte, hasta equipo de izaje también. Entonces, estos cargadores frontales, estos equipos, para el traslado de esta mercancía, van a ir de un punto A a un punto B.
Entonces, esos grandes equipos van a reflejar un peligro. ¿Por qué? Porque si este equipo móvil de gran tamaño interactúa con mi persona, va a generar un riesgo. ¿Cuál va a ser el riesgo? ¿Cuál va a ser la probabilidad de que el peligro se materialice? La probabilidad o el riesgo va a ser la interacción entre el vehículo y la persona, comúnmente como se llama el atropellamiento, ¿no? Pero para fines técnicos se menciona como interacción vehículo-persona, porque hay una interacción. Ese es el riesgo, la probabilidad de que el peligro se materialice. Muy bien, entonces mencionamos esto, ¿no? ¿Qué pasa si se materializa esto? ¿Qué consecuencias podría generar una interacción vehículo-persona? Podría generar incluso una muerte. Entonces, a grosso modo, valorizando este riesgo, podríamos mencionar que es un riesgo alto, tiene un nivel alto. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo aplicar medidas de control inmediatamente. Muy bien, entonces, según esa matriz de jerarquía de controles y según lo que me explicó también el ingeniero Carlos, me mencionó de que mi control más efectivo siempre va a ser eliminación. Muy bien, entonces, ¿qué debo hacer? Debo eliminar el peligro. Entonces, yo menciono, como esa actividad es muy riesgosa, el día de mañana ya eliminamos todos los cargadores frontales, todos esos equipos móviles. Yo les pregunto, ¿puedo eliminar para mi actividad ese equipo móvil, ese cargador frontal? A ver, me comentan. ¿Ustedes creen que lo puedo eliminar? ¿Podría realizar mi actividad normal si elimino ese cargador frontal? Negativo. No, exacto, ¿no? Por eso les digo, es más difícil porque si elimino ese peligro, elimino toda la operación y no se podría realizar. Bien, pero hay 4 controles más, entonces sigamos bajando. El otro control más efectivo es sustitución. Muy bien. Entonces, ahora mencionamos, sustitución es sustituir el peligro o reemplazar el peligro. ¿Cuál era el peligro? El peligro era ese cargador frontal, este equipo móvil. Entonces, ¿cómo lo voy a sustituir? Entonces ya planteo. Como este equipo móvil refiere a un riesgo mayor, el día de mañana ya no va a ingresar ningún equipo móvil. Lo vamos a cambiar ahora por bicicletas, porque eso genera un riesgo menor. Yo les pregunto, ¿podría realizar mi actividad con estas bicicletas de transportar estructuras metálicas grandes? A ver, me comentan. Negativo. No, No. tampoco se puede, ¿no? Perfecto. Entonces, le vuelvo a repetir, ¿no? Sigue bajando, o sea, son más efectivos, pero ya te diste cuenta que es más difícil su implementación. Sí, señor Rolando, lo escucho. Si las herramientas o los repuestos metálicos son pesados, yo creo que no se puede. El cargador frontal es necesario para los movimientos y desplazamientos de esos equipos. Lo que se podría hacer es aislar, ¿no? Aislar y evitar la cercanía de las personas, ¿no? Para que pueda hacer sus maniobras en perfección. Exacto, justamente ahí vamos y vamos a nuestro control 3, que es ingeniería. ¿Qué era ingeniería? Era aislar a las personas del peligro. Yo diré, ¿cómo voy a aislar a esas personas? ¿Lo puedo implementar? Sí, se puede implementar. ¿Qué voy a realizar? Voy a colocar un sendero peatonal que esté custodiada por barricadas, por esos muros de contención. Entonces se implementa. Yo les pregunto, ¿puedo implementar esos muros de contención y crear un sendero peatonal para aislar a las personas del peligro? Es posible, claro. Claro, no sé si es posible, sí se puede implementar. Claro, exacto. Entonces, ¿sí puedo aplicar control de ingeniería? Sí puedo aplicar. Y ahí como tal ya estoy aislando a la persona, porque la persona va a transitar por ese paso peatonal. Ahora, ¿pero puedo aplicar más controles? Sí puedo aplicar más controles. Entonces tenemos los otros controles. Control administrativo. ¿De qué manera yo voy a administrar al personal? Ahí tenemos la inducción que se le da a este personal desde que ingresa a la organización. Tiene las capacitaciones que se le da. Incluso tiene las señaléticas. Esa señalética que menciona que dice transitar por este sendero, también es un control administrativo. ¿Por qué? Porque estoy administrando el modo de trabajo de esta persona. Le estoy mencionando cómo realizar la actividad, de qué manera y por dónde. Entonces, de esta manera estoy administrando correctamente a la persona.
¿Qué otros controles administrativos tenemos? Tenemos también los planes, programas, instructivos, pictogramas, entre otros. Esos son controles administrativos también que van a administrar el modo de trabajo de las personas. ¿Podría aplicar otro control? Sí, sigo aplicando. Por último, ¿qué tengo? Tengo el EPP. Usted dirá, ingeniero, ¿pero qué EPP me va a servir para poder directamente mitigar ese riesgo? A ver, obviamente tenemos EPPs básicos para estar dentro de una operación, como es los zapatos de seguridad, el casco de seguridad, los lentes. Pero ustedes dirán, ingeniero, ¿qué EPP me va a ayudar a mitigar este riesgo? Lo que comúnmente llamamos la ropa con cintas reflectivas. ¿Qué van a hacer estas cintas reflectivas? A ver, me comentan. ¿Qué hacen las cintas reflectivas? Dar más visibilidad al trabajador. Para ver los personas por dónde está trabajando o para identificar si la persona está pues. Exacto, alertar. ¿Y a quién va a alertar? Directamente al operario que va a estar manejando ese equipo móvil. Entonces esto va a reflejar, ya sea de día o de noche, esta ropa. Puede ser un chaleco con cintas reflectivas, un pantalón con cintas reflectivas, o incluso un mameluco con cintas reflectivas. La función principal que va a tener este EPP va a ser avisar a quién, al operador de ese equipo móvil. Entonces ya tengo ahí mis 3 controles, aplicado controles de ingeniería, administrativos y EPPs. Como les había mencionado, si bien es cierto, son menos efectivos que mis otros 2 controles de eliminación y sustitución, son mucho más fáciles de implementar, a diferencia que mis otros 2 controles, que son más efectivos. Por eso mis 2 primeros controles son también llamadas barreras duras, porque si por un lado son más efectivos, son más difíciles de implementar, a diferencia de mis otros 3 controles, que son llamados barreras blandas, porque son menos efectivos, pero son mucho más fáciles de implementar en una organización. Muy bien. ¿Se entendió ese punto, ese concepto hasta acá? Sí. Claro. ¿Todo claro? Muy bien. Bueno, acá he mencionado algunos puntos, algunos controles, pero bueno, ya lo evidenciamos en este ejemplo práctico que hemos tenido ahora. Muy bien. El tema de la evaluación de riesgos tiene que ver directamente con la identificación primeramente de tu peligro. Cada peligro va a tener un riesgo asociado a este. Por ejemplo, mi peligro es la altura. ¿Cuál va a ser mi riesgo? ¿Cuál va a ser la probabilidad? La caída a distinto nivel. Tengo sustancias inflamables que son un peligro. ¿Cuál va a ser mi riesgo? Va a ser la quemadura. Tengo mi peligro que son sustancias explosivas. ¿Cuál va a ser mi riesgo? También la quemadura o la desintegración. Tengo mi peligro que es la energía eléctrica. ¿Cuál va a ser mi riesgo? El choque eléctrico o la electrocución. Tengo mi peligro que es el ruido. ¿Cuál va a ser mi riesgo? Va a ser la exposición al ruido, porque yo voy a estar expuesto. Esa es la probabilidad de que el peligro se materialice. Y entre otros, ¿no? El objeto filudo, tengo mi riesgo que es el contacto con el objeto filudo o con el objeto obtuso, ¿no? Cargas suspendidas, ¿cuál va a ser mi riesgo? Va a ser el aplastamiento, entre otros. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver nuestra resolución ministerial 050 para poder identificar los 3 tipos de metodologías que tenemos acá. Ahora vamos a proyectarlo. Acá está. Entonces vamos a ir al apartado de hiperc. Ya está. Muy bien, tenemos la identificación de peligros y evaluación de riesgos, mencionado en nuestra resolución ministerial 050, en el anexo 3, en el apartado 3.
En el anexo 3 te da la guía básica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En ese punto, como tal, te establece la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. ¿Cuántas metodologías vamos a tener para poder evaluar un riesgo? Vamos a tener 3 metodologías que nos establece la resolución ministerial 050. Y también vamos a ver una metodología que te establece el Decreto Supremo 024 con su modificatoria la 023 de 2016, 2017 y ahora última que hemos tenido el Decreto Supremo 034 del 2023 que también establece unas modificatorias. ¿Con respecto a qué? A reglamento minero. Muy bien. Entonces, vamos a tener nuestro primer método, como les había mencionado, para valorizar correctamente un riesgo. Va a haber la interacción de 2 factores, que va a ser la severidad por la probabilidad. Y el primer método es esto, ¿no? La severidad de las consecuencias por la probabilidad o frecuencia. En esta matriz 6 por 5, acá dice 6 por 6, pero es 6 por 5, porque si se dan cuenta, en severidad tenemos 6 criterios, pero en probabilidad tenemos solamente 5. Entonces es una matriz 6 por 5. Ahora, ¿de qué manera se va a guiar este punto? Por ejemplo, tenemos acá que los factores dados para valorizar la severidad van a estar dados en 6 factores, teniendo en cuenta una severidad mínima, una severidad moderada leve, una severidad moderada alta, una severidad mayor y una severidad catastrófica. Mínimo es algo mínimo que no requiere mayor cuidado, moderado leve ya refiere una lesión mediana, moderado ya refiere una lesión incapacitante, moderado alto ya refiere una lesión incapacitante permanente por ahí y conjuntamente con mayor ya refiere incluso hasta una muerte y catastrófico ya refiere de 2 a más muertes. Ahora, por un lado tenemos la severidad y por otro lado tenemos la probabilidad. En probabilidad tenemos que es una probabilidad escasa, es una baja probabilidad, puede suceder, probable es de que ya sucedió, por eso es probable de que ocurra nuevamente, y muy probable es algo que ocurre constantemente. Tener esto en cuenta. Muy bien, entonces, ¿de qué manera ustedes dirán voy a interactuar con esta matriz? Como vemos acá, tiene una metodología en base del análisis del riesgo en base a 4 niveles que van a estar dados por códigos de colores. El código de color rojo va a ser dado para un riesgo crítico. Código de color naranja, un riesgo alto. Código de color amarillo, un riesgo medio. Y un código de color verde, un riesgo bajo. Como dice aquí, un riesgo crítico va a estar dado desde una cantidad mayor igual a 60, pero menor igual a 250. Como ven, el valor mínimo acá es 60. Acá también hay un error tipográfico. Dice 50, pero es 60. En el caso del riesgo alto, va a tener un valor mínimo de 20 y un valor máximo mayor o igual a 50. Como vemos acá también. Acá también está mal. No es 10, es 20. Acá en riesgo medio, que va a ser un código de color amarillo, va a ser, teniendo en cuenta un valor mayor a 3, porque acá el valor más alto es 4, por eso tiene que ser mayor a 3, pero menor o igual a 15. Como vemos acá, el valor mínimo es 15, no es 10, es 15. Y por último, un riesgo bajo que va a tener un código de color verde va a ser cuando es mayor o igual a 3, como vemos acá, ¿no? Por eso tiene esos códigos de color. Muy bien, y ustedes dirán, ¿cómo valorizo esto? Vamos a ese ejemplo del piso mojado, por ejemplo. Mi peligro era el piso mojado. ¿Y el riesgo cuál era? La caída al mismo nivel. Entonces me pongo a valorizar. Primeramente valorizo la severidad. ¿Qué tan severo va a ser si se ejecuta o se materializa esa caída al mismo nivel? Me dará un daño mínimo, moderado leve, moderado alto, mayor o catastrófico. Yo digo que en el peor de los casos podría darse un daño moderado, que refiere a
incapacidad, ¿no? Una lesión incapacitante, pero temporal. Pudiera darse por eso en el peor de los casos. Entonces acá el valor de moderado es el número 5. Y ahora valorizo la probabilidad. La probabilidad va a estar dado en escasa. Baja probabilidad puede suceder, probable o muy probable. En este punto no le podemos poner probable porque aún no ha pasado. Entonces podría darse entre baja probabilidad y puede suceder. Si visualizamos, por ejemplo, que esta organización constantemente tiene desorden o falta de limpieza, podríamos ponerlo en puede suceder. Entonces, el valor de puede suceder, ¿cuánto es? 3. Entonces, hacemos la multiplicación. 5 por 3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 15. Y ya tengo la valorización de ese riesgo de la caída al mismo nivel. Según el código de colores, ¿qué tipo de riesgo es? Es un riesgo medio. Como es un riesgo medio, entonces también debemos aplicar medidas de control. ¿Para qué? Para mitigar ese riesgo. Muy bien. Acá como tenemos, ¿no? Las matrices per se siempre va a tener su razón social, el área, el proceso. Y recuerden de que las matrices per se siempre se realizan por puesto de trabajo. Esta es una información muy importante. Muy bien. ¿Se entendió este punto de la metodología número 1? A ver, ¿me comentan? Sí, está claro. ¿Todo correcto? A ver, ¿me comentan los demás? Sí, señor Uciel, escucho. Sí, buenas noches. Sí, está claro. Disculpe, para conseguir el resultado se debería multiplicar la severidad por la probabilidad, ¿verdad? Sí. Ah, muchas gracias. Uh-huh. Perfecto. ¿Todo claro? ¿Me comentan, por favor, todos los demás? Sí, todo está claro. Perfecto. Todo claro. Bien, ahora el método 2 ya te establece en este punto también la probabilidad por la severidad, pero en este punto te va a establecer la probabilidad en diferentes factores. ¿Cuáles van a ser esos factores? Lo vamos a tener acá. Acá está. La probabilidad va a estar dado en los siguientes factores: en el número de personas expuestas, en los procedimientos existentes, en la cantidad de procedimientos existentes, en la capacitación que se tiene en el área y la exposición al riesgo, según estos índices. Índice 1, 2 y 3. ¿Cuándo va a ser un índice 1? Cuando en personas expuestas, cuando va a ser de 1 a 3. Índice 2, de 4 a 12. Índice 3, más de 12 personas expuestas. Procedimientos existentes, si son satisfactorios y suficientes, es un índice de 1. Existen parcialmente y no son satisfactorias, índice de 2. Y si no existen, es un índice de 3. En capacitación, personal entrenado conoce el peligro y lo previene, índice 1. Personal parcialmente entrenado conoce el peligro que no toma acciones en el control, índice 2. Y por último, personal no entrenado no conoce el peligro, no toma acciones de control, es el índice 3. Y por último, en la exposición de riesgo va a estar dado por lo siguiente. Si es una vez al año o esporádicamente, va a tener un índice 1. Si es al menos una vez al año o eventualmente, va a ser un índice de 2. Y si es al menos una vez al día o permanentemente, ya es un índice de 3. En base a esta cantidad de índices voy a realizar una sumatoria de lo que yo valorice. Esa sumatoria me va a dar el valor principal de, en este punto, de la probabilidad. Ahora, en severidad, vamos a tener según la cantidad de lesión. Si es una lesión sin incapacidad, disconfort, incomodidad, índice de 1. Lesión con incapacidad temporal o daños a la salud reversible, índice 2. Pero si es una lesión con incapacidad permanente o un daño irreversible a la salud, va a ser un índice de 3. Ahora, según cada uno de esos puntos, si acá me sale un valor
se debe multiplicar también por el valor de severidad. ¿Para qué? Para que me dé una estimación del nivel de riesgo, que lo tenemos acá. Una probabilidad baja por una consecuencia ligeramente dañina da un riesgo trivial, que es de 4. Baja con dañino, tolerable, de 5 a 8. Extremadamente dañino y bajo, moderado, 9 a 16. Media y ligeramente dañino, tolerable, de 5 a 8. Dañino y medio, moderado, de 9 a 16. Importante, extremadamente dañino y media, que va a ser de 17 a 24. Alta con extremadamente dañino me va a dar intolerable, de 25 a 36. Alta con dañino importante, de 17 a 24. Y alta con ligeramente dañino me va a dar moderado nuevamente, de 9 a 16, como vemos acá, ¿no? Muy bien. Entonces ustedes miran, ingeniero, no entiendo, necesito un ejemplo práctico. Vamos a poner ese ejemplo práctico. Muy bien, tenemos acá la tarea, el peligro. Bueno, el puesto de trabajo es un etiquetador, porque su tarea es el etiquetado. El riesgo, primeramente el peligro va a ser la máquina etiquetadora con guarda de seguridad rota y tornillos sueltos. Entonces, mi probabilidad, mi riesgo va a ser la probabilidad de atrapamiento de miembros, porque esta máquina está rota y no tiene guarda. Muy bien, acá te menciona primeramente, en la valorización preliminar, te menciona de que el índice de personas expuestas va a ser de 3. Vamos arriba y mi índice de personas expuestas, si es 3, es más a 2. O sea, hay bastantes personas que interactúan con esa máquina. Entonces colocamos 3. Índice de procedimiento. Procedimiento. Te coloca aquí, te coloca el valor de 1. ¿Qué quiere decir 1? ¿Existen satisfactorios? Sí, suficientes. O sea, sí hay procedimientos. Entonces, es un índice de 1. Índice de capacitación. Si hay procedimientos instructivos, se supone que debe haber una buena capacitación. Por eso es 1 también. Porque 1 que te refiere, personal entrenado, conoce el peligro y lo previene. Tenemos el siguiente índice. Índice de exposición al riesgo. ¿Cuánto va a ser? Índice de exposición al riesgo. Tenemos 1, 2, 3. ¿Qué te menciona acá? Te menciona el número 2. El 2 es una vez al mes o eventualmente. Las personas están expuestas. Esa cantidad de personas que son más de 12 es una vez al mes o es eventualmente. No es algo que sea rutinario. Por eso es un valor de 2. Entonces, como les había mencionado, se ejecuta una suma. 3 más 1 y más 2. Entonces sería 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. 5 más 2 me va a dar 7. Entonces 7 ya es mi índice de probabilidad. Ahora, debo también valorizar la severidad. Acá te ponen índice de 3. ¿Qué es 3? ¿Qué podría causar? ¿Qué consecuencia generaría esa máquina sin guarda? Como menciona acá, podría generar una lesión con incapacidad permanente o un daño a la salud irreversible, ¿no? Porque le puede incluso cortar la mano, no tiene guarda. Entonces sí está bien que sea 3. Una vez que ya tengo el 3, ¿qué voy a hacer? Al igual que en la metodología número 1, voy a ejecutar una multiplicación. 7 por 3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 21. Y 21, según mi tabla de factores, ¿qué tipo de nivel de riesgo era? Vemos acá, de 17 a 24 es un riesgo importante, ¿no? Por eso acá menciona importante. ¿Sí va a ser un riesgo significativo? Sí, porque es importante. Entonces, ¿qué debo aplicar? Debo aplicar medidas de control inmediatamente. En este punto, él como tal ha aplicado la eliminación, por lo que ha mencionado, detener la operación e implementar guardas. Entonces, ha aplicado la eliminación, ha eliminado prácticamente el peligro porque no se va a utilizar. Y también ha aplicado un control de ingeniería, porque ha hecho que se repare o se implemente esa guarda en esa máquina. Entonces, sí se aplicó un control de eliminación, pero a costa de la producción, que bueno, no es lo que se quiere también, ¿no? Acá se podría haber parado primeramente, o en un día que no haya producción, se pudiera haber generado el cambio de la guarda inmediato. Pero para eso necesito el reporte inmediato. Muy bien, ¿se entendió con este ejemplo?
¿Me comentan, por favor? Sí está claro. A ver, ¿me comentan todos? ¿Todo claro? A ver. Bueno, ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. ¿Podría hacer otra ejemplificación? ¿Ya? A ver. Gracias. Sí está dentro de la PPT, pero no está tan ordenada como en este PDF, ¿no? Porque este PDF es la resolución ministerial, la normativa. A ver, vamos a ver. Otro riesgo, otro peligro, el tema del piso mojado, ¿no? El piso mojado. Para no seguir con ese ejemplo. ¿Cuál es mi riesgo? La caída a nivel. Muy bien. Índice de personas expuestas. ¿Cuántas personas están expuestas en ese lugar del charco? Van a ser las mismas porque son las personas que trabajan en la fábrica, ¿no? O el lugar donde sea la organización, que van a ser más de 12. Entonces, índice de 3. Índice de procedimiento. Tengo procedimiento que mencione una correcta limpieza, un correcto secado. No tengo, no existe. Entonces, ¿cuánto es? Es 3 también. Como no tengo procedimiento, no tengo capacitación. Entonces, si no hay capacitación, ¿qué sería? Sería 3 también. Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acción de control. 3. Índice de exposición al riesgo. ¿Cada cuánto las personas están expuestas a esto? Bueno, se puede mencionar que es una vez al mes, eventualmente, o hasta diría que es algo esporádico, porque no es algo que ocurre así nomás. Mayormente la gente siempre está, o los operarios están limpiando su zona. Entonces vamos a ponerle un índice de 1, que es algo esporádico. 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. 9 más 1, 10. Ahora, ¿qué severidad me va a causar el piso mojado? ¿Me va a causar un daño a la salud irreversible? No. ¿Lesión con incapacidad permanente? No. ¿Daño a la salud reversible? Sí, puede ser. ¿Lesión con incapacidad temporal? Podría generar una incapacidad, podría si se cae. Entonces, lo más seguro que genera una lesión sin incapacidad. Entonces, sería un índice acá de 1. Entonces se multiplica. 10 por 1, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 10. 10 según los factores. ¿Qué es? Es un riesgo moderado. Entonces acá va a ser moderado. ¿Es significativo? No, porque a partir de importante ya serían los riesgos significativos. Muy bien. ¿Se entendió este punto? Ahora sí. Sí, conforme. Muy bien. Muy bien, ahora vamos ya que estamos en este punto, ya antes de pasar a la metodología número 3, vamos a tomarnos un break de 5 minutos porque hemos estado bastante tiempo sentados para que puedan ejecutar una pausa activa. Traten de ahí de estirarse en su sitio, tomen agua y estamos volviendo aquí a las 8:51, con 30 segundos. Muy bien, nos estamos viendo.
Muy bien, compañeros, sigamos con la sesión. Ya volvimos del break. Vamos a definir ahora el método número 3. Este método de la estimación de consecuencias, que va a estar dado en la severidad de las consecuencias. Vamos a tener acá una interrelación entre la probabilidad y la consecuencia que vamos a tener. La consecuencia va a estar dado desde un nivel extremadamente dañino, dañino y ligeramente dañino. En la probabilidad vamos a tener una baja probabilidad, una media probabilidad y una alta probabilidad. Ahora, eso como tal, la interrelación de la consecuencia por la probabilidad me va a dar la cantidad de riesgo. Riesgo trivial, un riesgo tolerable, un riesgo moderado y así como tal en base a la interrelación de cada uno. Baja y ligeramente dañino, sale trivial. Media y ligeramente dañino, sale tolerable. Y alta y ligeramente dañino, sale moderado. Muy bien. Así como los demás, ¿no? Lo vemos acá. Entonces vamos a tener acá los valores de la probabilidad y la frecuencia. La probabilidad de suceso y la frecuencia de exposición ante la situación de riesgo. Y por otro lado vamos a tener la consecuencia. Entonces, estos tres factores como tal se van a interrelacionar. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá el ejemplo de la probabilidad, la frecuencia y la consecuencia. Cada uno tiene factores diferentes, como vemos acá. Entonces, hacemos la multiplicación porque, bueno, frecuencia y probabilidad son sinónimos, sino que un punto hace referencia a la probabilidad de que ocurra el suceso y la frecuencia hace algo que tan frecuente es de que ocurra nuevamente. Entonces, los valores, como vemos acá, son los mismos, van desde el 10 al 0,1. Entonces, la interrelación es entre frecuencia y la consecuencia. Vamos a ese ejemplo también del piso mojado. El riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice. ¿Cuál es la frecuencia? Es algo continuo, frecuente, es diariamente que ocurre, ocasional, poco usual, mensual, raro, muy raro o ninguno. Vamos a mencionar que es algo poco usual. Bueno, mensual menciona acá, ¿no? Entonces hay que decir que es algo muy raro, porque es muy raro que ocurra, como vuelvo a repetir. Es raro que dejen ahí las personas porque mayormente ellos deben realizar sus actividades siguiendo el correcto orden de limpieza. Entonces, muy raro, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0,5. Y ahora voy a valorizar la consecuencia. ¿Qué consecuencia va a tomar si se da esa caída al mismo nivel? ¿Va a ser algo catastrófico, de 2 o más muertes? No. ¿Desastre, una muerte? No. ¿Muy seria, un accidente incapacitante permanente? No. ¿Seria, accidente incapacitante temporal? No. Importante, un daño que podría tomar a mayores, o algo notable. Podríamos mencionar que va a ser algo importante, serio no tanto. Entonces algo importante, entonces va a ser un valor de 3. ¿Bien? Va a ser un valor de 3. Y ahora vamos a valorizar el correcto riesgo que voy a tener. Entonces sería 3 por 0,5 me sale 1,5. Pero tengo que valorizar también la probabilidad de que ocurra. Entonces, esto ha ocurrido, es algo raro, es muy poco usual, no ha ocurrido, pero imaginable, o es algo virtualmente imposible. Entonces, esto va de la mano con esto.
Entonces sería 3.5 es un riesgo menor, como vemos acá. Cuando combinamos algo muy raro o también muy poco usual con importante que nos daba la tablita, acá está, una probabilidad, bueno, acá sale una probabilidad baja, algo ligeramente dañino, me va a dar un riesgo trivial. Y de esa manera también se valoriza con esta metodología número 3. Muy bien. Bien. Sí, me comentan si no se logra ver. A ver, algunos sí logran ver acá. A ver, me comentan. Vean el chat que menciona que no se ve. Me comentan si se logra ver, no se logra ver. Sí, sí se ve, me dice. Sí se logra ver. Ya, perfecto. Muy bien, ¿y cómo vamos a tener el ejemplo de una matriz hiper C? De la siguiente manera, ¿no? El cursor. Muy bien, casi de esta manera, donde vamos a tener el sector, muy importante, la razón social, con la cual se va a ejecutar esto, la dirección, distrito, provincia, y aquí también, ¿no? Acá llevamos directamente alguna la actividad económica a la que pertenece la organización, su SIU, el RUC, alguna información de gestión de seguridad y salud en el trabajo, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, examen médico, número de accidentes, mortales, no mortales y días perdidos. Y aquí ya viene la IPRC, acá viene el área de proceso, la cual es la dependencia del IPRC, la cantidad de trabajadores, el tiempo de labor, de ejecución de la actividad, y aquí se identifica el riesgo, ¿no? Luego se valoriza el riesgo y se aplica una respectiva medida de control. ¿Para qué? Para mitigar ese riesgo. Muy bien, perfecto. Ahora, esto como tal es la información mínima. ¿Puede haber mayor aún? Sí. Incluso, justamente les iba a comentar, tenemos en nuestro reglamento minero otro tipo de valorización según una matriz 5x5. Muy bien. Ahora, esta matriz 5x5 también va a combinar lo que es una frecuencia por una severidad. Pero acá la severidad sí va a estar dado por valores, pero la frecuencia va a estar dado por letras. Por eso acá es muy importante saber interrelacionar cada factor para poder tener el valor obtenido, ¿no? De todas maneras, en esa matriz de evaluación de riesgos, el nivel de riesgo va a tener 3 niveles: un riesgo alto, un riesgo medio y un riesgo bajo. Entonces, ¿de qué manera se va a valorizar eso? Interrelacionando, como lo menciono. La severidad va a estar dado por una severidad menor, temporal, permanente, una mortalidad, o sea, una muerte, o algo catastrófico. ¿Qué es algo catastrófico? De 2 a más muertes en un mismo evento. Y por otro lado, en la frecuencia va a estar dado teniendo una frecuencia común. Ha sucedido, podría suceder, raro que suceda y prácticamente imposible que suceda. La interrelación de ambos me va a dar como tal un valor. Este valor lo voy a identificar según mi nivel de riesgo. El código de color rojo es alto, código de color amarillo es medio y el código de color verde es un riesgo bajo. Muy bien. Vamos a colocar esto para explicar con un ejemplo práctico. Seguimos con el ejemplo del piso mojado. Entonces, valoramos primeramente la frecuencia. El piso mojado es algo común, ocurre todos los días. ¿Ha sucedido? ¿Ya ha sucedido? No ha sucedido aún. ¿Podría suceder? Podría suceder, hay que mencionarle que podría suceder. ¿Es algo raro que suceda o algo prácticamente imposible que suceda? Más que todo en minería siempre, bueno, y eso es en la mayoría de unidades mineras que he ido, me mencionaba, ponte en el peor de los casos que pueda darse. Entonces, ¿podríamos mencionar raro que suceda? No.
Ya, podría ser algo que podría suceder. Hasta que no se controle, es algo que podría suceder. Entonces trazamos aquí una línea imaginaria en C, y aquí como tal, ya valorizamos nuestra frecuencia. Ahora tenemos que valorizar nuestra severidad. La severidad de que ocurre en este caso la caída al mismo nivel, ¿qué va a generar? Algo menor, algo temporal, algo permanente, algo mortal o algo catastrófico. Yo digo que no va a generar nada permanente, pero puede generar algo temporal, un daño temporal. Entonces trazo mi línea imaginaria en temporal 4 y se interrelaciona 4 con 0. Consulta. ¿Dónde se está interrelacionando ambos puntos? 4 y 6. ¿Dónde? ¿En qué factor? En 18, perfecto. ¿Y 18 qué nivel de riesgo es? Es un riesgo bajo, porque es un código de color verde. Entonces ahí como tal, luego voy a aplicar medidas de controles. ¿Para qué? Para mitigar el riesgo. La valorización del riesgo. ¿Para qué? Para que el riesgo sea menor. Usted dirá, ingeniero, pero ya es un riesgo bajo. ¿Por qué tengo que aplicar controles? Igual puedes aplicar controles para disminuir la frecuencia que tienes, o sea, tu probabilidad. Puedes disminuirlo a más. Muy bien. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, consulta con este punto? A ver, me comenta. ¿Todo claro? Muy bien. Y así como tal, bueno, tenemos lo que hemos explicado, ya las 3 metodologías. Y ahora vamos a ver un video acerca de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. A ver, vamos a proyectarlo. Actividades que realizamos están asociadas a peligros, los cuales debemos aprender a identificar para controlar su nivel de riesgo y, por ende, el daño que podrían ocasionarnos. Entonces conozcamos qué es un peligro. Peligro es la propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Y qué es el riesgo? Riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y ambiente. Veamos algunos ejemplos. El peligro es el trabajo en altura. El riesgo es una caída a desnivel. Peligro, equipo energizado. Riesgo, contacto con energía eléctrica. Peligro, manipulación de insumos químicos. Riesgo, daños al ecosistema. Todo peligro está asociado al menos a un riesgo. Por lo tanto, debemos identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a nuestras actividades. ¿Qué podría suceder si en mi puesto de trabajo no identifico los peligros y no controlo sus riesgos? Podría sufrir un accidente. Este accidente, de acuerdo a su nivel de riesgo, podría ser leve, incapacitante o mortal. Entonces, es importante, una vez identificados todos los peligros, conocer y evaluar el nivel de riesgo de cada uno de ellos. Para hallar el nivel de riesgo, se multiplica la probabilidad de que ocurra por la severidad del evento. El índice de probabilidad se determina evaluando los siguientes factores: frecuencia, personas expuestas, controles existentes y capacitación. Veamos con mayor detalle cada factor. ¿Con qué frecuencia realizo esta actividad? A mayor frecuencia, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Cuántas personas están expuestas al peligro?
A mayor cantidad de personas, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Con qué controles cuento para afrontar el peligro? A menor efectividad de los controles, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Estoy capacitado para realizar la actividad? Cuanto menor sea la capacitación, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. Ahora, el índice de severidad se determina según las consecuencias que nos afectarían si sufrimos un daño. En caso de sufrir un daño sin lesión, el índice de severidad será bajo. Si sufrimos una lesión con incapacidad temporal, el índice de severidad será medio. Y si sufrimos una lesión con incapacidad permanente o incluso la muerte, el índice de severidad será alto. Luego de obtenidos los índices de probabilidad y severidad, los multiplicamos para obtener el nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio o alto. Como dijimos anteriormente, identificamos peligros y evaluamos los riesgos asociados a nuestras actividades para controlarlos y prevenir accidentes de trabajo. Una vez evaluado, para reducir el nivel de riesgo, podemos aplicar las siguientes medidas de control. Eliminar el peligro. Sustituir el peligro. Implementar controles de ingeniería. Usar controles administrativos. Usar equipos de protección personal. Veamos cómo se aplican estas medidas de control en el mantenimiento de una torre de alta tensión. Cuando realizamos el AKTC-SOATC, eliminamos el peligro. Cuando usamos el limpiador biodegradable, sustituimos el peligro. Cuando usamos peldaños en las torres para realizar el ascenso hacia las estructuras, aplicamos un control de ingeniería. Cuando conocemos los procedimientos y solicitamos los permisos de trabajo, aplicamos controles administrativos. Finalmente, utilizamos el equipo de protección, arnés, casco, lentes, para actividades de altura. Identificando el peligro, determinando el nivel de riesgo y aplicando las medidas necesarias para reducirlo, estamos listos para realizar un trabajo seguro y excelente. Si pones en práctica lo visto, previenes una pérdida para ti, para tu familia y para el ambiente. Que nada le borre la sonrisa a tu familia. Trabaja seguro. Muy bien, un tema muy importante, interesante acerca de la identificación de peligros, un repaso de todo lo que hemos estado viendo, jerarquía de controles. ¿Para qué? Para poder tener un mayor enfoque en este tema. Muy bien, acá hablamos acerca de la evaluación de riesgos según los 3 tipos de metodología, ya lo hemos mencionado. Acá también tenemos esta tablita. ¿A qué método pertenece esta tablita? A ver, me comento. A ver, ¿a qué método corresponde? 1, 2 o 3, de la 0 a 50. Al método 2, perfecto, muy bien. Qué bueno que se hayan acordado porque ahora vamos a tener un ejemplo práctico de la aplicación de esta matriz I per C. Tenemos el área que es encofrado y desencofrado. La actividad va a ser transporte y habilitación de material de cadena. Y tu primer peligro va a ser manipulación de equipos y herramientas manuales. ¿Es una interacción? Sí. Entonces, como tal, sí es un peligro. ¿Cuál va a ser tu riesgo? Tu riesgo va a ser las contusiones y, en este caso, la interacción, ¿no?, con los diferentes tipos de herramientas. Medidas de control existentes, si es que hubiera habido, en este caso sí hay, menciona que hay capacitación, supervisión de seguridad y salud de trabajo, y señalizaciones. ¿Qué tipos de peligros son en este caso? Son mecánicos, porque corresponde a herramientas mecánicas. Entonces, índice de personas expuestas se menciona que es 2. Según la tabla, 2 es de 4 a 12 personas.
Entonces hay esa cantidad de personas expuestas ahí. El procedimiento existente es de 2, porque acá también te menciona que hay capacitación. Entonces, si hay capacitación, tiene que haber procedimiento, pero como es 2, quiere decir de que existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes estos procedimientos. Entonces, estamos en un término medio. Capacitación es 2, porque a medida que mis procedimientos están a la mitad, mi capacitación también va a estar a la mitad, entonces también va a ser 2. Y la exposición a riesgo es un índice de 2 también. 2, ¿qué es? La exposición a riesgo es al menos una vez al mes, o es algo eventual. No es algo que se va a hacer de vez en cuando. Por eso es una vez al mes. Entonces, hacemos la suma, 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, y 6 más 2 me da 8. 8 va a ser mi índice de probabilidad. Ahora tengo que analizar mi índice de consecuencia. Me menciona acá que es el número 2. El índice 2, ¿qué es? Es algo que va a generar una lesión con incapacidad temporal o un daño a la salud reversible. O sea, no es algo que va a ser permanente, no es algo que va a ser para toda la vida. Entonces va a ser 2. Se ejecuta la multiplicación. 8 por 2, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 16. ¿16 qué es? De 9 a 16 es un riesgo moderado, pero ya casi tirando para importante, porque 17 ya es importante. Pero ya, el último límite es 16, entonces sí, sería un riesgo moderado. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que aplicar controles. En este caso, ¿qué controles he aplicado? Controles administrativos, capacitación y supervisión. ¿En qué? En orden y limpieza en el área de trabajo, en manipulación de herramientas, en primeros auxilios, en inspección de equipos y herramientas. Todos esos son controles administrativos como tal. ¿Por qué? Porque como lo vimos previamente, un control administrativo va a ser que administre el comportamiento de la persona, en este caso del operario del trabajador. Entonces, ¿estoy administrando al personal? Sí, lo estoy administrando con una correcta capacitación. Muy bien, entonces, pero para tener capacitación tengo que tener estos procedimientos, porque nada me sirve que tengan capacitación si no tengo procedimientos. Entonces acá también estaría faltando, bueno, no se colocó, pero parece que lo menciona tácitamente, la implementación de nuevos procedimientos faltantes. Muy bien, entonces de nuevo volvemos a valorizar, porque una vez que ya aplicamos controles vamos a mitigar ese riesgo, va a ser un riesgo menor. Entonces va a ser, de nuevo, valorizamos primeramente la probabilidad. Índice de personas expuestas va a seguir siendo 2, porque las personas no han bajado, van a seguir siendo las mismas. Entonces va a ser 2. Procedimientos existentes, de 2 tiene que subir a 1, porque ahora ya implementé nuevos procedimientos, ya no son los mismos. No estaba en un término medio, ni estaba peor, que no había. Entonces ahora sí hay. Va a ser un índice 1. Capacitación, ya los capacité a cada uno de mis trabajadores, entonces va a seguir siendo 1 también. Acá en exposición a riesgo también no va a cambiar, porque sigue siendo la misma exposición, porque son los mismos trabajadores. Pero acá sí le ha puesto un valor de 3, está mal. Debe ser un valor de 2. Vamos a ponerlo acá. Acá, entonces acá debe ser un valor de, ¿dónde está el lápiz? Gracias. Entonces acá va a ser un valor de 2. No va a ser un valor de 3. Ya. Entonces sería 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 2 me va a dar un valor de 6. Muy bien, entonces sería 6. Ya valoricé mi probabilidad. Ahora, ustedes preguntarán, ingeniero, cuando aplico controles también no disminuye la severidad o consecuencia. A ver, depende de qué clase de controles apliques. Si yo aplico puros controles administrativos, ¿sobre dónde estoy impactando? Sobre la probabilidad de que ocurra, si yo administro mi personal. ¿Sobre dónde estoy yendo? ¿Sobre una consecuencia que puede ocurrir o sobre una probabilidad de que ocurra? Entonces estoy yendo sobre una probabilidad de que ocurra. Entonces por eso he bajado mi probabilidad. ¿Cuándo bajaría la consecuencia? Cuando implemente, por ejemplo, EPPs. Si implemento EPPs, ¿mi consecuencia será la misma? No, porque mi trabajador ya está protegido. Si implemento en ese caso controles de ingeniería, ¿mi consecuencia va a ser la misma? No,
porque mi trabajador ya está aislado. Entonces, ese sería el análisis correcto que se puede hacer. Pero en este caso solo hemos aplicado controles administrativos. Entonces ha bajado en la probabilidad, que sería de 6. Entonces, 6 es mi probabilidad. Ahora tengo que definir mi consecuencia, que va a seguir siendo la misma, porque no ha bajado, porque no ha aplicado controles de EPPs ni controles de ingeniería. Entonces sería 6 por 2, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar la cantidad de 12. Y si vamos a la tabla, 12, ¿cuánto es? De 9 a 16 sigue siendo moderado, ¿no? En ese caso no ha bajado gran... Bueno, sí ha bajado 4 niveles, pero sigue siendo moderado. Tendría que seguir aplicando más controles para que baje un riesgo tolerable, que sería de hasta 8, ¿no? Por ejemplo, si aplico un control de ingeniería, bajaría mi consecuencia y ya no sería 2, sería 1. Sería 6 por 1, sería 6. Y ahí sí ya sería un riesgo tolerable. Muy bien. ¿Se entendió este ejemplo práctico? Me comentan, por favor. Sí, está claro. Entendido. Perfecto. Muy bien. Entendido. Perfecto. Muy bien. Y con eso, como tal, ya. Si no hay ninguna otra consulta, duda, a ver, me comentan. Muy bien. Recuerden también de que nuestra matriz IPC se actualiza una vez por año, o también cuando haya un cambio en el proceso, o también cuando haya un accidente laboral. ¿Quién te va a aprobar esa actualización de la IPC? Te lo va a aprobar tu Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El criterio que tú elijas, eres libre de elegir esa metodología, siempre y cuando no haya otra metodología en un reglamento sectorial, ¿no? Como es el caso del reglamento minero, que ahí como tal debemos utilizar sí o sí esa metodología que también expliqué. Muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? ¿Todo claro? Sí, instructor. Perfecto. Bueno, si no hay otra duda, consulta. Estamos dejando la clase del día de hoy hasta acá, agradeciendo nuevamente su participación de cada uno de ustedes. Tal vez si no ha quedado algo conciso, claro por ahí, o necesiten apoyo propiamente con sus sistemas de gestión de sus organizaciones, mi persona también realiza lo que es el asesoramiento privado, para lo cual voy a dejar mi correo electrónico por si se quieren contactar conmigo para resolver las dudas que tengan. Muy bien, perfecto. Entonces estamos cerrando la clase hasta el día de hoy, nos estamos viendo el día jueves, por favor. Por favor hay que asistir, no por el hecho de que ya pruebe el examen, no quiere decir de que ya deba faltar a mis clases, nos quedan 2 clases aún, por favor, así que bueno, espero de que el día jueves sea la misma cantidad de personas y el día sábado también, ¿no? Para el cierre. Muy bien, perfecto, que tengan muy buena noche y nos estamos viendo el jueves. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches.